Bueno, hoy nos trae aquí el apoyo del grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias a una moción que se presentó en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde el año pasado para que las viviendas de protección oficial tengan calificación permanente de protección. Todos sabemos que se ha aprobado en fechas recientes en el Parlamento de Canarias el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Es un plan de vivienda que está dotado con 664 millones de euros. Estamos hablando de un derecho, no de un bien de mercado, como a algunos les ha gustado llamarlo últimamente. Nosotros en el Parlamento de Canarias y a través de conversaciones con el resto de miembros del Gobierno vamos a intentar que se introduzca pues el que en el plan de 2020-2025 de viviendas, todas las viviendas que se construyan y las viviendas que se adopten en alquiler continúen con carácter indefinido y no pasen al mercado de vivienda al cabo de unos años, porque eso es una pérdida irrenunciable, ¿no?, que no podemos permitirnos en Canarias cuando tanta demanda hay de vivienda. Pensemos que hay más de 17.000 personas que son familias en general demandantes de vivienda, de las cuales unas 600 y pico en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? La época que se desahuciaba por hipoteca ha pasado ya o ha disminuido muchísimo y ahí se ha incrementado la época en que se desahucia por alquiler. Por tanto, el compromiso desde Sí Podemos Canarias, el grupo parlamentario, con el grupo municipal de Santa Cruz de Tenerife de Unidas Podemos, es el de que vamos a intentar negociar dentro del Gobierno y llevar al Parlamento la propuesta de que al menos en el plan 2020-2025 de aquí en adelante, la vivienda que se construya en Canarias, por un lado, la que se construya con carácter para alquiler, ese alquiler tenga el carácter de permanente y no pase al mercado al cabo de unos años. Esto es fundamental entenderlo. Entre 1980 y la fecha presente, 8 de cada 10 viviendas de protección oficial que se han construido ya no son vivienda protegida, ya están en el mercado libre. Solamente 2 de cada 10 siguen siendo vivienda protegida. En realidad, a lo largo de los años en nuestro país, se ha construido mucha vivienda de protección oficial. Hemos tenido capacidad económica para construir un parque de vivienda protegida que, si hubiera sido destinado íntegramente a vivienda protegida en alquiler social, sería el mayor parque de vivienda protegida de toda Europa. Y fíjense en los datos. Un estudio de la Fundación Alternativas planteaba que entre 1952 y 2016 en España se construyeron 6.800.000 viviendas protegidas. Es decir, 1 de cada 3 viviendas principales eran vivienda protegida. El 33% del parque principal de vivienda se construyó con dinero público. Si hubiera sido vivienda en alquiler social, tendríamos un parque en torno al 30%, igual al de Holanda, que es el mayor de Europa. El que tenemos es el 1,5% de los más pequeños de Europa, muy por debajo de la media europea, que está en el 9%. Ese es el mundo real. Pero digamos en cierta medida que ya pagamos un parque de vivienda pública en alquiler social de primer nivel. Pagamos la construcción de viviendas a una escala que, de haberlo dedicado al alquiler social, hoy en día no tendríamos gente agobiada por no poder pagar el alquiler, agobiada por no poder acceder a una vivienda, agobiada por los problemas de ocupación. Ninguno de esos problemas existirían ahora, o existirían a una escala muy inferior a los que lo tenemos, de haber garantizado desde hace décadas que la protección a la vivienda pública era de carácter permanente, que el parque de vivienda pública se crea y no se destruye clandestinamente luego cuando nos hemos olvidado, sin que nadie lo vea. Cuando yo le he pedido los datos al Ayuntamiento de Santa Cruz sobre cuánto parque de vivienda protegida ha dejado de serlo, ha ido siendo desclasificado, la respuesta ha sido que no lo saben. Ni siquiera se es consciente de cómo va pasando esto, cómo ocurre este proceso. Esta medida, en el grado en el que se aplique, acabaría siendo a medio y largo plazo la más importante en materia de vivienda de este mandato del Gobierno de Canarias, si la llegaran a convertir en ley, porque garantizaría que el parque de vivienda pública a partir de ahora solo crece
y deja de destruirse. Y eso en algún momento nos llevaría a un parque de vivienda pública en alquiler social homologable a los de Europa, a medio y largo plazo. Esta propuesta la llevó Unidas Podemos al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz en junio del año pasado. Se aprobó por unanimidad y, bueno, no ha sido tramitada hasta la fecha de hoy. Y por fortuna, nuestros compañeros y compañeras del grupo Sí Podemos en el Parlamento, pues la van a llevar, la van a negociar con el Gobierno de Canarias y a tratar de garantizar que tenga una implementación mínima, como acaba de explicar muy bien Manuel Marrero, en el plan de vivienda 2020-25, y a ser posible que se convierta en una medida, en una modificación legal con carácter permanente, lógicamente, ¿no? Y esa es una propuesta fundamental que hacemos desde el municipio. Pensemos que el plan de viviendas de Canarias plantea en 2020-25 para Santa Cruz de Tenerife casi 750 viviendas más, entre las que ya se están construyendo y las nuevas. Si esta medida se aplica, pues lo serían con carácter permanente y no caducarían pasado un tiempo. Recordemos el caso en Santa Cruz de las 358 viviendas de Añasa, construidas en suelo público, con subvenciones públicas, que en 10 años, algo más de 10 años, caducaba la protección, caducaba en 2021, y hubo que gastar 25 millones de euros en volverlas a comprar todas para que los fondos buitres no las adquirieran y acabaran echando a la gente que vive ahí. Y yo creo que es una de las razones por las que es importante que Sí Podemos esté en el Parlamento de Canarias, porque ahora sí tenemos la capacidad histórica de condicionar a un gobierno para que esta medida pase a formar parte de la política efectiva y de decisiones efectivas. Y para esto sirve también que esté Sí Podemos en el Parlamento y que estemos representados la izquierda alternativa en el Parlamento de Canarias. Creo que es una medida muy importante y desde luego nosotros desde el Grupo Municipal agradecemos en particular a Manuel Marrero y en general a nuestros compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario por adoptar esta medida, asumirla y defenderla ante el Gobierno de Canarias. En el plan de vivienda de Canarias está como una prioridad el alquiler. La cuestión está en que el alquiler de vivienda, y sobre todo en vivienda que se construya, en vivienda que se haga con dinero público, pues sea con carácter permanente. Esa es la diferenciación, que no es una cuestión menor, es una cuestión importantísima, ¿no? Para que aquello que se paga con dinero público y se ayuda a particulares a adquirir una vivienda, pues sea con carácter de alquiler y no sea con carácter de vuelta al mercado al cabo del tiempo, porque en Canarias precisamente tenemos más de 100.000 viviendas vacías y hay más de 17.000 personas demandantes de vivienda. Entre 10 y 30 años dura la protección. Entonces, claro, a partir de 10 años empieza a caducar. Y a partir de 10 años, pues claro, es la tela de Penélope, ¿no? Que a la luz de los medios de comunicación crece el parque de vivienda y en la penumbra se desteje, pues precisamente cuando desaparece la protección sin que nadie lo sepa, y el parque no hay manera de que crezca nunca de verdad, por mucho dinero que se gaste, porque no hemos reparado en algo tan básico como esto. También es verdad que porque esta medida, no vamos a ser ingenuos, perjudica a quienes se lucran con la especulación. Qué duda cabe que un parque de vivienda en alquiler social, como existe en otros países de Europa, con un tamaño importante, tiene una afectación sobre los precios de la vivienda en general, que a los sectores que se lucran con la especulación en la vivienda y en el ladrillo, pues no les interesa. Y probablemente esa sea la razón de fondo por la que esto no se ha hecho nunca en el pasado.